Latinoamérica parece cada vez más hundida en el tema de la corrupción. Algunos mandatarios se han visto involucrados en ciertos asuntos que ponen en duda su honestidad dentro del poder. Con el doctor Mario Valdés vamos a hablar de esta realidad latinoamericana, al que le damos la bienvenida por acompañarnos una vez más en Brújula Internacional. Resulta que la geopolítica mundial ahora se basa en la geopolítica mercantil y los delitos que apuntan al tema mercantil cada vez son más importantes y cada vez son más los mandatarios involucrados en ello. Conocimos el caso de los Panama Papers en su momento, conocimos el caso de Odebrecht, en donde siguen apareciendo involucrados. Hoy el presidente Michel Temer en medios de comunicación se le acusa de haber investigado a la fiscal que lo estaba investigando y por supuesto el expresidente panameño se encuentra en los Estados Unidos también acusado de corrupción. Este tipo de delitos, no solamente este tipo de delitos, este tipo de mala intención que está existiendo en los gobiernos latinoamericanos, y no solo latinoamericanos, porque también está el caso de Corea del Sur. ¿A qué se debe en este contexto? Porque en un pasado o no se conocían porque no existían los mecanismos de investigación a este nivel o no pasaban. Buenas tardes. El problema es que en América Latina estamos viviendo un sarampión de corrupción. Nosotros hemos observado como, por ejemplo, la constructora Odebrecht, no solo en Brasil, corrompió todos los poderes del Estado. Allá están dos presidentes de la República en investigación, no quiere decir que necesariamente estén involucrados en ese hecho, pero están salpicados con eso. Pero entonces también están presos los altos directivos de esa empresa que han delatado y han testimoniado todos los dineros, las millonarias sumas en dólares que le entregaron a dirigentes políticos de Latinoamérica, donde todos están involucrados en eso. Entonces, es una situación en la cual no se trata solo de que hoy existen métodos más novedosos de investigación, sino sencillamente que los gobernantes cada vez son más corruptibles. Están más susceptibles, Es así. Porque pareciera que existe una avidez de dinero desbordada. Esos señores se olvidan que como funcionarios públicos y como gobernantes de sus pueblos están obligados a ser unos servidores sociales y sin embargo se preocupan más por la obtención de dinero para enquistarse en el poder. Pero es que no es allá nada más. En Estados Unidos, que es la gran potencia, nosotros encontramos hoy que un hombre como Donald Trump, que es uno de los más ricos del mundo, sin embargo, no ha logrado deslastrarse de poner a un lado los intereses de sus negocios y siendo presidente de la República de ese país del norte, sin embargo también está hoy incurso en unas situaciones iguales que las de los otros, con otras matices, pero en el fondo y en el contexto, la cuestión, además del poder, es la riqueza y es la avidez del dinero. Pareciera que es una enfermedad que mientras más tienen, más quieren tener. Y entonces, a los que los están investigando, y es la situación que hoy se está viviendo, a los que están investigando, entonces ellos los ponen a un lado, los apartan, los sacan, los investigan, y entonces por supuesto que están obstaculizando la justicia para lograr la verdad. Pero hay algo que rescatar sobre todo de los Estados Unidos. Está dando cátedra de democracia, está dando cátedra de independencia y sobre todo de justicia. Cuando dos fiscalías como la de Washington y Maryland siguen haciendo acusaciones, siguen trabajando en la investigación del caso y siguen diciendo que hay problemas en las empresas de Donald Trump, que hoy es el presidente, es una demostración importantísima para el continente de lo que significa la democracia y lo que significa la justicia, que es algo que no todos los países tenemos el privilegio de decir. Claro, pero es que la política norteamericana tiene una connotación muy especial. Así es. Donald Trump no es un político, nunca fue un político, fue un empresario, fue un hombre de negocio, exitoso en sus negocios, pero también tuvo grandes caídas, tuvo 4 veces la quiebra, en fin. Pero el tema allí, fundamental, es que él actúa desde la presidencia de la República como si estuviese tratando en un reinado de belleza, en uno de los negocios, si trata de la vida como él la llevó,
hacer las cuestiones de la política en eso, y evidentemente que está cometiendo unas grandes catástrofes y está incurriendo en unos errores que no han caído ninguno de los gobernantes de los Estados Unidos. Entonces yo le veo a él un futuro que, si él no corrige inmediatamente las cosas que lleva, Donald Trump puede salir de la presidencia de los Estados Unidos, porque allá sí existen mecanismos, se aplica la ley, y allá sencillamente y ahí está el caso de Nixon, y está en el caso también de otros que los matan, porque a Kennedy lo mataron sencillamente porque estaba haciendo unas políticas que no estaban acorde con el statu quo, y lo sacaron del juego. Es decir, en los Estados Unidos se juega la política más duro. Bien, doctor Mario, nosotros tenemos que hacer una pausa en la conversación porque tenemos que hacer un pase a prensa con Noticia Nacional. Bien, estamos atentos a lo que está aconteciendo en el país. Recordemos que vamos a recibir a la selección sub-20 de la Vinotinto y pueden estar existiendo algún tipo de acontecimiento a nivel nacional, y nosotros acá en Brújula Internacional también estamos pendientes de estas situaciones. Seguimos conversando, y para retomar el hilo, estábamos hablando de los Estados Unidos y la presencia de Trump en los Estados Unidos, el desvarío de ciertas políticas que ha aplicado, y sobre todo la realidad que está viviendo hoy la presidencia del país norteamericano respecto a un presidente empresario que, con sus políticas no solo internas, sino a nivel de relaciones internacionales, le está dando cada vez más poder a China, según lo que establecen los medios de comunicación. Uno de los grandes problemas que acaba de meter él a los Estados Unidos es salirse precisamente del Acuerdo de París. La salida del Acuerdo de París crea una situación bien delicada, y le da un nuevo espacio a la China para que la China consolide, ¿sí? Consolide su liderazgo. Consolide el liderazgo que tiene a nivel global. Bien, nosotros ahora sí tenemos que hacer el pase a prensa, y pues estamos... Latinoamérica, a diferencia de los Estados Unidos, estaba acostumbrada al tema de la corrupción, al tema de los gobiernos que posiblemente estaban inmiscuidos en estos casos, en estos delitos. Sin embargo, los Estados Unidos no es la primera vez, pero por primera vez lo vive de forma tan acérrima, con un presidente empresario que parece ser la tendencia mundial, presidentes empresarios que responden a una era mercantilista, responden a una necesidad de dinero, a una necesidad económica antes una crisis mundial. Sin embargo, tenemos que hablar de Brasil. Ya hablamos del poderío de China ante los Estados Unidos con estas decisiones de salir de la COP21, de salir del Acuerdo de París por parte de Donald Trump, darle la espalda a la ecología, pero estábamos hablando de Latinoamérica y el caso del presidente Michel Temer. Llega de una forma muy democrática por medio de un impeachment, pero es la misma fiscalía que saca a Dilma Rousseff, una fiscalía que funciona de forma independiente y que dice, mira, aquí se están cometiendo delitos de corrupción, y esta presidenta tiene que abrírsele un proceso por denuncia del presidente Temer. Sin embargo, ahora sin denuncia y por medio de noticia crimini, es el presidente Temer quien está siendo investigado por la fiscalía. Existen artículos que lo acusan de inmiscuirse en la privacidad de los documentos utilizados por la fiscalía. ¿Qué pasa con Michel Temer en Brasil y cómo opera esa noticia crimini? Michel Temer acaba de obtener una victoria interesante en Brasil. El Tribunal Electoral de Brasil decidió 4-3, positivo con respecto a favorable hacia Dilma Rousseff y la investigación de los fondos en la campaña electoral, en la fórmula en la que Temer era el vicepresidente. Iba en fórmula con ella. Es decir, que si ese tribunal hubiese fallado en contra de Dilma Rousseff, Temer debía haber salido de la presidencia de la República, porque él asume como vicepresidente cuando ella sale. Ahora bien... Pero el caso es el mismo con Temer y Rousseff. El caso es el mismo. Si Temer cae ella también, ¿no? El caso en ese punto, pero ahora surgen las nuevas investigaciones en las que Temer está siendo acusado de obstaculizar la investigación, de pretender que la fiscalía no vaya al fondo del problema y que la fiscal no ejerza realmente sus funciones. Es allí donde él ahora presenta una situación en la cual, si la fiscalía se mete a fondo y logra las demostraciones, Temer podría verse en una situación tan difícil como la que tiene hoy Dilma Rousseff. Claro.
Pero también en temas de casos latinoamericanos, Panamá ha sido controversial porque, bueno, por la muerte primero del gran dictador panameño hace poco, pero hoy con la detención del presidente Martinelli, quien tiene ahora que hacer frente a la Fiscalía norteamericana, porque es en Estados Unidos donde se le está interpelando al expresidente Martinelli de Panamá. Esto atiende a un principio de derecho universal, a un principio de cooperación del derecho. ¿Cómo funcionan estos principios y por qué se le acusa, primero, de corrupción y segundo, de espionaje al expresidente Martinelli? Sí, él fue acusado en el 2015, en el año 2016, sale a Estados Unidos, le sigue la investigación, el proceso, y Panamá solicita una extradición a los Estados Unidos. Él, hace el día lunes, fue detenido por la cooperación de asistencia mutua que están obligados los países que forman parte además del Tribunal Penal Internacional y del Estatuto de Roma, porque entonces allí donde entra el juego la gran y la extraordinaria figura del derecho penal internacional. Claro. Ahí estamos viendo hoy cómo el presidente, expresidente Martinelli panameño, está en la situación en la cual, bueno, seguramente podrá salir en una libertad condicional, en una cosa allí, seguramente podrá quedarse dentro de los Estados Unidos, eso habría que ver con la decisión, o sencillamente se lo mandan a Panamá como debería ser para que él entonces en Panamá tenga que afrontar todos los problemas que está viendo allí. Es totalmente legal lo que se está haciendo con Martinelli en los Estados Unidos, es una cooperación de justicia que sí existe entre las naciones. Es una figura, es una figura internacional de la cooperación que tienen todos los países en la investigación, en apresar un individuo que está siendo investigado. Eso está perfectamente bien. Ahora, el tema que se nos presenta allí con Martinelli es un tema que va mucho más allá de la situación que está viviendo hoy. Bueno, es importante para nosotros tocar estos temas porque existen cosas que la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma no establece como delito, establece solo los 4 jinetes del apocalipsis del derecho penal internacional, pero hay otros que no contempla. Nosotros tenemos que hacer un pase a prensa, ya estamos listos para... Así es la noticia, en Globovisión estamos atentos a este Consejo de Ministros y por supuesto a la llegada de nuestra Vinotinto a Venezuela. Nosotros nos queda muy poco tiempo, un mensaje para los mandatarios latinoamericanos que hoy se encuentran en investigación y se encuentran inmersos en casos de corrupción, posibles culpables o posibles inocentes. Sí, todos los dirigentes políticos deberían tener presente que por encima de las lealtades y las solidaridades automáticas debería estar la honestidad, porque la honestidad es la base fundamental de la esencia y la base fundamental de la decencia de un dirigente. Yo creo que ellos deberían deberse más a su pueblo, no ser tan engolosinados con el dinero y no aferrarse tanto al poder, sino ser servidores públicos. Eso es lo único que yo le pido a los dirigentes latinoamericanos y fundamentalmente a los dirigentes de mi país, que piensen más en la gente, que piensen más en los conciudadanos, que piensen más en toda la gente que los rodea, no solo en su familia. Bueno, muchísimas gracias, doctor Mario Valdés, complacido de tenerlo una vez más acá en Brújula Internacional. Ha sido un programa interrumpido porque el acontecer nacional y en un programa informativo aún más tiene precedencia. Nosotros tenemos que despedir el programa de hoy, no sin antes agradecerle su sintonía. Será hasta mañana. Muchas gracias, doctor, y la Vinotinto.